Bien, eh, vamos a continuar con nuestra plática sobre esta instrucción eh, de las Special Streaming Extensions de multimedia, ¿sí? Esta instrucción es, yo creo que de las más útiles que van a encontrar ustedes en programación en ensamblador, pero con datos vectorizados, ¿sí? La dispersión o el barajeo, ¿no? Barajar los datos de un vector. Por ejemplo, aquí tenemos este, la posición del conjunto de bits que abarca, por ejemplo, en el caso del ejemplo, vectores que tienen cuatro datos reales de precisión sencilla, perdón. Entonces, por ejemplo, el primer dato 32 bits, el segundo dato otros 32 bits, pero alcanza hasta el bit 64, tercer dato del 64 al 95, cuarto dato finalmente del 96 al 127, en total 128 bits. Y ahí tenemos las posiciones relativas a los vectores, cómo los vamos a, digamos, visualizar en memoria, aunque recuerda que estos se van a ir a los registros. Bueno, la acción de dispersar o el shuffle, ¿sí? Requiere poner mucha atención en un campo de bits que requiere la instrucción para poder hacer el intercambio de los datos en el vector, ¿sí? Este conjunto de bits, bueno, son 8 bits este campo, pero tiene 4 grupos de 2 bits cada uno, ¿sí? La instrucción shuffle o dispersar es de las primeras y más importantes que se encuentra en las instrucciones especiales y se encuentran disponibles en la versión 1 hasta la versión 4, inclusive las vectorizadas avanzadas. Les decía que se cuenta con un campo de 8 bits con campos de 2 bits para poder distinguir el destino de los intercambios en un registro. Todo esto, recuerden, se tiene que hacer en registros multimedia, aunque el vector se encuentra en memoria. Sale sobrando decirlo que en memoria, cuando ya vas a cargar el registro, recuerda que en memoria, si estás trabajando con la plataforma de Intel o AMD, recuerda que representan la Little Endian, ¿sí? Tomen mucho en cuenta ese detalle cuando vas a cargar una lista de números desde la memoria a un registro, ¿sí? En Little Endian. ¿Ok? Muy, muy importante eso. Por favor, ya una vez platicamos de esto, aquí es más que importante recordarlo, ¿sí? Bien, vamos entonces a ilustrar un ejemplo de cómo hacer una dispersión, ¿sí? En el ejemplo que vamos a aplicar esta ocasión, yo pienso que va a quedar muy claro. Lo que se trata de intercambiar los extremos de un vector. Van a ver cómo podemos usar este campo de bits. Es muy divertido, por cierto. La verdad, no, pues es una chulada, ¿sí? Bien, ahí tenemos el campo. Ese va a ser la disposición en memoria del vector. Recuerda que es Little Endian, por lo tanto, digamos, siendo el byte, o perdón, los 4 bytes menos significativos están al final, pero en este arreglo representado, ya cuando se cargan de memoria al registro, pues ya quedan en el lugar que corresponde. No olviden ese detalle. Bueno, vamos a ver cómo quedan las transferencias en el primer campo de bits, ¿sí? Que corresponden a un número real de precisión sencilla, de 32 bits de la IEEE 754, cómo se hacen los intercambios con ese campo. Vamos a ver. Cada campo, bueno, digamos, requerimos un registro de 8 bits. Es ese campo inmediato, pero ese campo tiene 2 bits. Tiene 4 campos de 2 bits. Vamos a ver ¿sí? Tenemos esos 2 bits XX para el campo A, que es un número de precisión sencilla, 32 bits real, ¿sí? Y vamos a ver las combinaciones posibles. Son 4, son 2 bits, son 4 combinaciones en ese campo, que es el campo de A, ¿sí? Entonces tenemos 00, 01, 10 y finalmente 11. Ok, lo que queremos es, en ese campo, transferencias de otros campos. Esas combinaciones de bits son las que nos van a dar la idea de cómo ir haciendo las transferencias. Por ejemplo, si yo quiero que el campo A quede donde mismo, o sea, los primeros 32 bits queden donde mismo, pues queda la combinación 00. Por otra parte, si yo quiero que el segundo campo, los
los otros 32 bits, es decir, 32 a 63 se transfieran a A, entonces la combinación es 0-1. Si quiero el tercer campo de 32 bits transferido al primero, ocupo la combinación de bits 1-0. Por último, si quiero trasladar al primer campo el último campo, entonces lo que necesito es la combinación 1-1, ¿sí? O sea, 3 en binario. ¿Va? Bien, aquí lo tenemos. Ahora, chequen ustedes el dato. Esta misma técnica se va a aplicar para los demás campos, ¿sí? Ok. Por ejemplo, si nosotros queremos transferir ahora otros campos al campo B, o sea, los bits de 32 a 63, ¿sí? Pues tranquis, ¿no? Vamos a utilizar las mismas combinaciones, pero vean ahora cómo son las transferencias. Ahora, acuérdate, de lo que se trata es transferir al campo B, ¿sí? Aquí lo tienen. Todo trancas, ahí está. Y ahora, vean las combinaciones de bits. Son las mismas 4, nada más que ahora referidas al campo B. Por lo tanto, 00 en realidad indica transferir ahora el campo A, el campo de bits A, al campo de bits B. 01 significa dejar el campo B donde mismo, ¿sí? 10 ahora es transferir el campo C al campo B. Y por último, traer el último campo al campo B es 11. ¿Sí? Entonces ya más o menos están dando una idea de cómo vamos a hacer el trabajo o la implementación de transferir o cruzar el último campo con el primer campo. O sea, que los extremos se intercambien, ¿sí? Una aplicación de esto, así súper rápida, bueno, en análisis de señales, por ejemplo, es el intercambiar los extremos, o sea, es decir, hacer la mariposa para implementar la transformada rápida de Fourier. Pero también, por ejemplo, eso es en la algoritmia, pero también en otro campo de la algoritmia, por ejemplo, desplazar los pivotes. Si los pivotes los colocas como enteros en registros multimedia, puedes hacer los intercambios directamente sobre los registros, ¿no? Es decir, el pivote, que se lleve el control de la posición del pivote, por ejemplo, ¿sí? Pero se me ocurrió primero la de la transformada de Fourier. Bueno, mira nada más. Aquí tenemos el tercer campo de bits, lo que significa es de dónde hacemos las transferencias a ese tercer campo, ¿sí? 00, ya sabes, es traer el campo A al campo C. 01, el campo B al campo C. 10, o sea el 2, que el campo C se quede donde mismo. Finalmente, 11, o sea el 3, es que el campo D se transfiera al campo C. Ahí lo tenemos. Ok. Ahí está, un breve repaso. Y ahora ya, finalmente, yo creo que ya queda claro lo que sigue. Vamos a aplicar la misma técnica, el mismo algoritmo, pues, para las transferencias al último campo, el campo D. Que recuerda, aquí es el más significativo, pero en memoria, recuerda que es Little Endian, quedan al revés, ¿sí? Ahí lo tienes ya, sin más comentarios, ¿sí? Esa combinación de bits representa esas transferencias. Ya se han de estar imaginando, espero, ya cómo va a ser la transferencia o el shuffle para traerme los extremos, jalarlos y luego intercambiarlos, ¿sí? Por ejemplo, en el extremo D, si quiero traerme A, ese campo de bits debe estar en 00.
Pero también el campo A, ¿sí? Si quiero jalar el campo D, pues debe de estar en 1-1. Es decir, voy a hacer el intercambio. Está muy padre, ¿sí? Esto. Ahorita lo van a ver, ¿sí? Nada más como recordatorio, recuerden, Little Endian. Por ejemplo, suponte que tengo este número en hexadecimal 0x3670. Así tal cual, quiero cargar ese registro. Pero entonces en memoria, ¿sí? Por ejemplo, si esa X, ok, probablemente quede 70 y luego el 36, ¿sí? En hexadecimal, ¿sí? En AX, si es AL, no hay ningún problema, pero AX sí hay cambios de posiciones en la memoria, ¿sí? 32 bits aplica lo mismo, 64 bits, obvio, y así, ¿no? También 128 bits, las posiciones de memoria. Aquí aplica la arquitectura de Intel y AMD Little Endian. Nada más tómenos en cuenta, ¿sí? Por lo demás, este acomodo que estoy sugiriendo es intuitivo, pero les va a dar una idea de lo que va a suceder a la hora de que transfieres a los registros los datos y aplicar esta codificación de campos de bits. Va a quedar muy claro ahorita. Sí, ya obviamente pues vamos a aplicar el ejercicio. Esta instrucción Special Streaming Extensions, no cabe duda que son de las más tremendas que hay. Yo le he encontrado mucha utilidad en varios campos. En este caso lo vamos a aplicar para la multiplicación de matrices, para, por ejemplo, el ejercicio de la multiplicación de vectores que son con variable compleja. En fin, vamos para allá inmediatamente, ¿sí? Ese va a ser para la otra actividad, pero aquí va a ser para la aplicación de multiplicación matricial de 2×2, ¿sí? La idea se puede extender también a otro orden, pero me interesa que esto quede claro para después aplicarlo a vectores que son complejos, ¿sí? Bueno, Shuffle esta instrucción requiere que tú guardes los operandos en un par de registros, XMM1, XMM2, etc. Y después los resultados los transfieras a memoria si quieres seguir usándolos más adelante, o simplemente lo colocas en XMM0 si lo regresas como parámetro a otra función, como valor, perdón, a otra función, o lo pasas como parámetro. El desplazamiento o el campo del desplazamiento, recuerda que es de 8 bits, y ese campo, ese registro tiene 4 campos de 2 bits cada uno, ¿sí? No olvidar. Entonces eso es lo que se requiere en la instrucción Shuffle. Vamos a verla, ¿sí? El ejemplo que vamos a hacer es, recordándolo, el intercambio de los extremos. Con esta codificación que les acabo de pasar, tú puedes idear otros intercambios. Los que sean necesarios, ¿sí? Para tu aplicación. Que también me olvidaba también de este pequeño detalle en teoría de señales. Bueno, no nada más es la transformada de Fourier, pero también pueden ser el filtrado digital, imágenes, sonido, etcétera, ¿no? Ya veremos. Ok, entonces el ejemplo es así. Se requieren 2 registros multimedia, ¿sí? Por ejemplo, XMM1, XMM2 o MM2 y M3, como quieras, MM3, y el conjunto de bits que tienen los campos para poder distinguir en qué se hacen los intercambios, cuáles campos de bits de números reales o enteros se van a cambiar. Vamos a hacer ahorita la codificación. Entonces decíamos que queremos que los números que están en medio se queden en su posición, pero los datos o los números que se quedan en los extremos del vector se intercambien, ¿sí? Que se intercambien los extremos. Entonces, bueno, ok, fíjense bien, el primer campo de bits debe ser 1-1, porque me debo de jalar el primero al tercer elemento. El siguiente campo debe ser 0-1, porque no debe de haber cambio, se debe de quedar donde mismo ese campo. Lo mismo aplica para ese otro campo. Finalmente, pero no menos importante, aunque en memoria quede al principio, finalmente tenemos y debe de quedar en 0-0, que significa que el tercero se trae el primero. O sea, la clave justamente ahí está, entre
extremo izquierdo y el extremo derecho, ¿sí? El que está al extremo derecho, que sería el último, queda 1, 1, que se va a traer, al primero se trae el tercero, y el extremo izquierdo, bueno, en la pantalla, ¿sí? El extremo derecho se trae el primero, así. Ese es el intercambio. Exactamente ese es. Ese es el otro intercambio. Los de en medio quedan igual, ¿sí? En cualquier momento ustedes en su casita, en la clase, cuando quieran, le dan reversa al video para que veas la distribución de los bits, cómo van. Entonces, esos bits que están ahí no son los números reales. Esos bits que estoy mostrando representan el campo de bits, mejor, el registro de bits que indica la transposición o el cambio de posiciones de los números reales o de los números que conforman el vector, ¿vale? Como quien dice, la operación shuffle single precision requiere tres cosas, tres operandos. El primer registro multimedia, segundo registro multimedia y finalmente este que le llamo desplazamiento, pero que en realidad es el campo de bits que indica cómo se hacen los intercambios. Ya está. Listo. Pues les repito, la ventaja de hacerlo así en las clases es que tú puedes regresar el video a la hora que quieras, ¿sí? De aquí ya nos vamos al ejemplo, ¿no? Vamos a especificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? No queda otra. Vámonos al código. Ahí está ya. Ya regresamos. Aquí está. Y ahora, ¿sí? Observa el vector que voy a usar de ejemplo. Es ese. Es el DD 3.43, 5.11, 2.2, 1.1. Fíjate que ocupamos hacerle una réplica porque en el shuffle hay datos que van a chafear, porque se enciman. Entonces necesito hacer la réplica, pero no se preocupen, es transparente eso. Van a ver ahorita qué fregón queda, ¿sí? Eso del principio ya sabes, es de rigor, es el respaldo de, bueno, el resguardo de la pila para el cambio de contexto. Cuando llamas al procedimiento, el debugger pueda trabajar claramente sobre este proceso o se pueden conmutar los procesos, ¿no? Entonces ya sabes esa, ¿sí? Bien, ya aquí nos vamos al jale, eso ya se la saben. Y ahí vamos a cargar, ¿sí? En el XMM1, ¿sí? El vector 1, o sea, el ejemplo que, caray, bueno, ahorita les regreso. No, ahí está, RBX, ¿sí? Hay un pequeño lag en el video, ahí está ya. Ok. Entonces voy a cargar el vector 1 ya en XMM1. Recuerda que el vector de datos al que le quiero aplicar el barajeo o la dispersión tiene que estar en esos registros. Bueno, ok. Luego, voy a irme a la réplica porque necesito guardarlo, ¿sí? Vamos a respaldar en réplica RBX y la dirección de memoria réplica. Ya está. Listo. Luego, ahora sí, move apps, ¿sí? Pero a la réplica RBX y XMM1. Ya está. Muy bien, ahora sí, fíjate, voy a cargar réplica en el registro multimedia segundo, ¿sí? En el registro multimedia 2. Uno de esos registros, recuerda que es de 128 bits, por lo tanto no tiene ningún problema en cargar 4 valores reales de precisión sencilla. Está sobrado, está muy bien. RBX, ahí está la réplica, ya la cargo en XMM2, ¿sí? Bien, ahora establecemos el byte, o vamos a calcular el byte de control. Recuerden, ya lo hicimos en el pizarrón, en la pizarra mejor dicho, ¿sí? Entonces, voy a hacer una copia
del vector 1, de tal manera que lo tenga en XMM1 y XMM2 y aplicar ahí el shuffle, de tal manera que no se me pierda ningún dato de los que voy a hacer intercambio, por supuesto. Ahora, esa chamba la va a hacer el shuffle por ti. Nada más recuérdate que tengas que llenar XMM1 y XMM2. Así está. Esa es la cosa, ahí está ya. ¿Sí? Ok, recorremos el byte de control. Ojo, vamos a cambiar los extremos. Vamos a ponerlos, ahí está, 0, 0, primer campo de bits, segundo campo es 1, 0, 0, 1 y 1, 1. ¿Se fijan cómo los voy a poner en memoria intercambiados? Fue el intercambio, o sea, espero que lo hayan visto ese detalle, ¿no? Si no, pues le regresan a la pizarrita, ahí está. En hexadecimal sería 0x27, no hay ningún problema. Y ahora sí, la estrella de la mañana, shuffle, single precision, XMM1, XMM2 y el campo de bits, no se les olvide, míralo, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, ahí está, binario, ya está. Listo, ya se hizo el intercambio, ahorita van a ver qué chulada. Eso sí, para que lo podamos rastrear en memoria, lo guardo en vector 2, ahí va a quedar el resultado. Ahora, recuerden que es un pain in the ass el printf, así que lo voy a dejar todo en memoria. En printf, ¿qué tendrían que usar ustedes? Separar los datos de la memoria para cada número real que quieras imprimir. Ahí ya terminamos nuestro protocolo. ¿Sí? Debemos de dejar la pila, eso sí, igualito que como la encontramos. Ahí está. Ya está. Ya recuperamos el buenazo del base pointer. Es un buenazo. ¿Sí? Terminamos con 60 para... Es la salida del sistema, ya lo sabes, ¿no? Nada que informar. Syscall, ya está. Lo salvamos. Una revisadita. Parece que ya. Ese es nuestro vector. Y recuerden que el 3.43 va a tomar el de 1.1 y viceversa. ¿Vale? Ya está, ahora sí. Listo, vámonos. Afuera. Y ahora el ensamble. Por la depuración. Baraj.s. Lo vamos a linkear con depuración. Menos bx, menos obx, baraj.o. Enter. Eso ya no se preocupen. No hay necesidad. Ay, híjole, aquí viene el dolor de muelas. Ahí va, Es bx. ¡Vámonos! Ahí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a colocar un breakpointcito para ir siguiendo la memoria y ustedes van a ir viendo claramente cómo va funcionando el shuffle. No, una chulada, ahí está. Por lo pronto vamos a desplegar 4 números reales de precisión sencilla en la memoria, direccionada por el contenido del registro RBX. Ahí lo tienen, todo tranquilo, acabamos de empezar. Single step, ahí lo tienes, 3.43. Fíjense, sí le cuesta trabajo el redondeo con el algoritmo de la IEEE, está cañón, no tenemos infinitos bits, pero bueno, ahí lo tienen ya. Ese asunto ya lo hemos comentado. Total que ahí está el vector ya en memoria, ¿sí? Adecuadamente, con Little Endian, por eso desde un principio nos curamos en salud, ¿sí? Haciendo el arreglo, le damos single step, ahí está, lo cargamos doble, ahora viene el shuffle y vamos a hacer el respaldo en vector 2 de cómo quedó el intercambio. ¡Ah, qué óvole! Ahí está.
1.1 al principio y se intercambia por el 3.43 que se ve al final, ¿sí? No, pues ahí está, cabrón, o sea, ¿sí? Una chingonería, ¿sí? Ahí está ya. Pues aquí lo tienen el ejemplo, ¿sí? En el video lo pueden recorrer cuantas veces sea necesario para que vean la codificación, no se preocupen. Y pues a seguirle con más. Adelante.